Kobe Bryant nunca fue solo un jugador de básquet. Esa es la primera verdad que hay que aceptar si queremos aprender algo real de su historia. Los campeonatos se olvidan, las estadísticas envejecen y los récords se rompen. Pero la forma en la que una persona se comporta bajo presión extrema deja huellas que no desaparecen. Por eso, años después de su último partido, e incluso después de su muerte, Kobe Bryant sigue siendo estudiado, citado y discutido como si todavía estuviera compitiendo. Quédate hasta el final, porque para entender quién fue Kobe Bryant de verdad, no vamos a recitar logros. Vamos a entrar en su mente cuando el ruido era insoportable. Vamos a mirar lo que casi nadie mira. El instante en que una persona descubre que no puede seguir siendo la misma si quiere sobrevivir a su propia vida. A comienzos de los años 2000, Kobe estaba en la cima del mundo. Fama global, contratos millonarios, campeonatos, admiración. Desde afuera parecía intocable. Por dentro empezaba a aparecer una grieta silenciosa. La presión nunca se detenía. Cada partido era una expectativa, cada error se amplificaba, cada palabra se interpretaba. Y cuando vivís demasiado tiempo en esa temperatura emocional, algo se desgasta. Primero el sueño, después la claridad, luego el sentido. Kobe empezó a dormir mal, a pensar con menos nitidez, a sentir una tensión constante que no desaparecía ni siquiera cuando ganaba. Y acá hay una realidad incómoda. El éxito externo no garantiza estabilidad interna. A veces la destruye, porque te obliga a sostener una imagen mientras tu mundo privado se desordena. Y en ese punto, la verdadera pelea no es contra rivales, ni contra el marcador, es contra tu propia mente. En 2003, Kobe Bryant atravesó una etapa de presión mediática y emocional muy intensa. No hace falta convertirlo en morbo. Lo importante es entender el mecanismo. Cuando el mundo te mira con lupa, cuando el juicio se siente permanente, cuando tu identidad se pone en duda, se abre un abismo interno. Y ese abismo no se llena con talento. Acá aparece la primera verdad oculta que define toda esta historia. El talento no te protege del caos interno. Podés ser el mejor del mundo en lo que haces y aún así sentirte al borde. Podés ganar afuera y perderte adentro. Y si esto te suena familiar, no estás solo. Lo que te pasa tiene nombre. Es el choque entre expectativa y control. Los estoicos, hace miles de años, decían algo brutalmente práctico. No controlas lo que pasa, controlas cómo respondes. Kobe no lo llamaba estoicismo, pero lo vivió como un laboratorio. Entendió que el mundo podía gritar, opinar, señalar, exigir, pero el lugar donde se perdía la batalla era adentro. Cuando lo externo gobierna lo interno, te convertís en rehén. Y ahí Kobe se dio cuenta de algo que cambia vidas. Seguir siendo la misma persona ya no era una opción. Tenía dos caminos. Aguantar con la misma identidad, esperando que el fuego se apague, o evolucionar para poder caminar dentro del fuego. La mayoría elige aguantar. Kobe eligió transformarse. Y acá nace la Black Mamba. Mucha gente se queda con lo superficial, como si fuera solo un apodo intimidante. No, la Black Mamba fue una estructura psicológica, un modo interno, una armadura para operar bajo presión extrema sin que las emociones lo dominen. La Mamba no discutía con el miedo, lo reconocía y seguía igual. Hay un detalle que casi nadie entiende. Kobe no creó la Mamba para sentirse mejor, la creó para actuar mejor. Y eso lo cambia todo. Porque la mayoría de las personas busca sentirse bien antes de moverse. Kobe buscó moverse incluso sin sentirse bien. Porque aprendió una regla dura. Si solo actúas cuando te sentís bien, sos esclavo de tus emociones. La Mamba Mentality nunca fue euforia. Nunca fue intensidad vacía. Fue un sistema. Control del esfuerzo. Control de la preparación. Control de la conducta, incluso cuando el cuerpo pedía pausa y la mente pedía escape. Kobe entrenaba cuando era incómodo. Estudiaba cuando otros descansaban. Ajustaba detalles que nadie veía. No para aplausos, no para validación, sino para cumplir con un estándar interno. Y ahora te hago una pregunta que vale más que cualquier anécdota. Si mañana nadie te aplaudiera, si nadie te validara, si nadie supiera lo que estás intentando construir, ¿igual lo harías? La mayoría se derrumba cuando desaparece el reconocimiento. Kobe se fortalecía ahí, porque su estándar era interno. Y cuando tu estándar es interno, la crítica pierde poder, y el elogio también.
Después de esa transformación, Kobe ya no jugaba para demostrar, jugaba para respetar su propio código. Eso es peligroso, porque un rival puede leerte la técnica, pero no puede negociar con alguien que no depende de la aprobación. Cuando tu identidad está anclada por dentro, el ruido afuera se vuelve secundario. Pero ojo, esto no significa que Kobe se volvió invulnerable. Significa que aprendió a ordenar su mundo interno. Y ordenar no es negar. Ordenar es reconocer lo que sentís y actuar igual. Es decir, sí, duele. Y aún así hacer lo correcto. Kobe construyó rutinas casi rituales, no para impresionar, sino para estabilizar su mente. La rutina es una forma de estoicismo moderno. Te da piso cuando el mundo se vuelve inestable. Kobe sabía que la motivación sube y baja, pero el hábito puede permanecer. Por eso la disciplina era su lenguaje. Y para que esto no se quede en ideas bonitas, mira cómo se ve en hechos. Hay una historia que se repite como mito: entrenar a horas imposibles, cuando la ciudad todavía duerme. No importa si fue siempre exactamente igual, lo importante es la lógica. Kobe se adelantaba al mundo. Mientras otros dormían, él ya estaba trabajando. Y cuando el resto recién llegaba, él ya había completado una sesión. Esa diferencia acumulada no se puede falsificar. ¿Sabes qué hace eso en tu mente? Te vuelve dueño, porque empezás el día con una victoria privada. Y cuando ganas en privado, te volvés menos dependiente de ganar en público. Eso es carácter. Eso es base invisible del rendimiento. Kobe no buscaba solo ganar partidos, buscaba dominarse, porque entendió algo que la mayoría aprende tarde. La mente se entrena como un músculo, y la presión no se evita, se practica. La incomodidad no es un error, es una herramienta. La fricción es el precio de la forma. Años después, cuando se lesionó gravemente el tendón de Aquiles, ocurrió una escena que se volvió símbolo. El dolor era real. El final de un capítulo estaba enfrente. Y sin embargo, Kobe insistió en cerrar ese momento con control, tomando sus tiros libres. No es una recomendación física para nadie, es una metáfora mental. Incluso cuando no elegís el golpe, podés elegir la respuesta. Podés elegir quién sos en el peor minuto. Y acá hay una lección que duele. Mucha gente abandona emocionalmente antes de terminar bien. Abandona por impulso, abandona con resentimiento, abandona rompiéndose por dentro. Kobe intentaba terminar con dignidad incluso en la herida. Eso no es espectáculo, es disciplina moral. Es una forma de decir, mi conducta no depende de mi comodidad. En 2008, después de una derrota grande en las finales, Kobe volvió con una obsesión: cerrar la brecha. Ese tipo de obsesión puede destruir a muchos porque se transforma en ansiedad, pero en él se transformó en foco. Convertía frustración en plan. No se quedaba en el drama. Se preguntaba, ¿qué parte del proceso no dominé? Esa pregunta es oro, porque te devuelve poder. En vez de culpar, diagnosticás. En vez de lamentarte, ajustás. Y cuando llegó la redención, lo más impresionante no fue el talento, fue la tolerancia al peso de tener que rendir. Porque ganar no es solo jugar mejor, ganar es tolerar la expectativa sin que te consuma. Esa tolerancia se entrena. Si te estás preguntando cómo se entrena eso, te lo digo claro. Hay 3 niveles. 1. Control físico. Dormir, comer, entrenar. Es lo visible. 2. Control mental. Atención, diálogo interno, concentración. 3. Control moral. Tu estándar cuando nadie te ve. Ahí está la diferencia real. Kobe trabajaba los 3, pero el tercero era su ancla. El estándar moral sostiene al mental y el mental sostiene al físico. Por eso Kobe también era famoso por estudiar, ver partidos, analizar movimientos, preguntar, escuchar. La Mamba Mentality no es solo intensidad, es curiosidad disciplinada. El ego quiere creer que ya sabe. La maestría exige admitir que falta. Y esa humildad es rara en la cima. Ahora vamos a aterrizar esto en tu vida. Elegí una sola cosa que estés postergando por falta de ganas. Solo una. Y hacela durante 7 días seguidos, aunque sea mínima. No para sentirte productivo, sino para demostrarte que podés actuar sin negociar con tu estado emocional. Eso es construir tu propia Mamba Mentality. No necesitas una cancha, necesitas coherencia. ¿Y qué pasa cuando fallas? Acá está la clave final. Kobe no se definía por un día, se definía por una tendencia. Un día puede ser malo, una semana puede ser dura, pero si tu tendencia es hacia tu estándar, volvés. Y volver es lo que la mayoría no hace.
volver requiere humildad, paciencia y coraje. En su último partido, cuando ya no era el atleta perfecto, Kobe anotó 60 puntos. Mucha gente lo recuerda como espectáculo, pero hay un mensaje más profundo. Incluso cuando el cuerpo baja, el carácter puede subir. Lo que construiste durante años aparece cuando más lo necesitas. El carácter es una reserva y se llena con cada elección pequeña. Guárdate esta idea. La presión no es una excusa para perderte, es una prueba para encontrarte. Kobe Bryant la pasó. Vos también la vas a pasar. La pregunta es si vas a entrenar antes, hoy. Y acá aparece otra verdad oculta. La disciplina no es una emoción, es una decisión repetida. La gente confunde disciplina con intensidad. Creen que disciplina es estar prendido, estar arriba, estar motivado. Kobe mostró otra cosa. Disciplina es aparecer igual incluso cuando no hay ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando nadie mira. Cuando Kobe entraba a la cancha como la Black Mamba, no estaba inspirado, estaba preparado. Y la preparación produce un tipo de confianza que no depende del resultado. Esa confianza es calma, no es arrogancia, es claridad. Imagina dos personas con el mismo talento. Una vive atada a su humor, la otra vive atada a su estándar. La primera se desordena con el caos, la segunda usa el caos como entrenamiento. Kobe eligió la segunda. Esto conecta con una frase estoica que parece escrita para él. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El obstáculo no es algo que evitas, es lo que te fortalece. El dolor no es solo una amenaza, es materia prima. Kobe no evitó la presión, la aceptó como parte del oficio. No evitó la crítica, la usó como diagnóstico. No evitó el fracaso, lo convirtió en lección. La gente fuerte no es la que no cae, es la que interpreta la caída como información. Y si querés aplicar esto hoy, hacete 3 preguntas que Kobe Bryant te obligaría a responder. Primera, ¿qué parte de tu vida sí está bajo tu control? Tu esfuerzo, tu atención, tu conducta. Segunda, ¿qué estás dejando que te controle? La opinión, el miedo, la comodidad, el pasado. Tercera, ¿qué estándar interno estás dispuesto a respetar incluso cuando nadie te mire? Porque el punto de quiebre no es un evento, es una elección. La elección de seguir igual o renacer. Y renacer casi siempre duele. Duele porque te obliga a soltar una versión vieja de vos mismo. Kobe lo hizo, no desde la fantasía, desde el costo. A medida que pasaban los años, esa mentalidad se volvió contagiosa. Compañeros y rivales hablaban de su obsesión por el detalle. No era obsesión por el aplauso, era obsesión por la maestría. Y la maestría exige renuncias. Renunciar al atajo, renunciar a la excusa, renunciar a la comodidad. Presta atención a esto. La mayoría cree que la vida cambia cuando cambia lo externo. Kobe mostró lo contrario. La vida cambia cuando cambia tu capacidad interna para sostener lo externo. Cuando tu mente se entrena, tu mundo cambia, aunque las circunstancias sigan siendo duras. Por eso su legado va más allá del básquet. Kobe Bryant dejó una definición práctica de fortaleza. Fortaleza es no permitir que el caos externo gobierne tu comportamiento. Es aprender a responder, no a reaccionar. Reaccionar es automático. Responder es elegido. Ese es el espacio donde crece la libertad. Y ahora viene la parte que te toca. Todos tenemos un punto de quiebre. Una pérdida, un fracaso, una traición, un vacío. Ese momento no es el final. Es una invitación. La mayoría la rechaza. Algunos la soportan. Muy pocos la aceptan como llamada a evolucionar. Kobe la aceptó. Y por eso sigue siendo referencia. Si llegaste hasta acá, te ganaste la última verdad. La victoria más importante no es ganar afuera, es no perderte por dentro. Kobe Bryant no fue inmortal, pero su método sí puede vivir en vos. No se trata de copiar su vida, se trata de copiar el principio. Cuando la presión suba, elegí tu estándar. Cuando el miedo aparezca, elegí tu acción. Cuando el ruido grite, elegí tu silencio interno. Esa es la Mamba Mentality como filosofía aplicada. Y ahora la pregunta final ya no es sobre Kobe, es sobre vos. Cuando la comodidad desaparezca y el mundo te exija, ¿vas a reaccionar como siempre o vas a responder como alguien que está creciendo? Si este tipo de historias te ayudan a pensar, cuestionarte y construir fuerza real, suscríbete al canal.
Esto no es motivación pasajera, es filosofía para la vida real. Porque al final, el legado de Kobe Bryant no es un trofeo, es una manera de vivir. Y si hoy te llevas una sola idea, que sea esta. El mundo puede ser caótico, pero tu mente puede aprender a ser firme.